Hola, buenos días. Hoy les traigo una reflexión bien especial. Cosas que a veces no nos preguntamos, pero otras veces sí queremos reflexionar al respecto. El tema de hoy es Lucas, el evangelista Lucas, y la Virgen María. Y hay una pregunta. ¿Conversaron entre ellos sobre la vida de la Virgen María? Ese es el tema de hoy. Es interesante cómo Lucas en su evangelio, ahí se encuentran muchos relatos y episodios claves que no están en los otros tres evangelios. Por ejemplo, la infancia de Jesús, el Magnífica, la visita de la Virgen María a su pariente Isabel, la circuncisión, la profecía de Simeón y entre muchos otros relatos. Y Lucas es el evangelista que más veces nombra a la Virgen María en sus escritos, en sus evangelios. Y a mi entender es el que mejor describe la amabilidad de Jesús. También dicen algunos estudiosos que Lucas pintó varios cuadros de María que aún existen, y María y el niño. Es así como el Evangelio de Lucas es rico en detalles sobre María. Recordemos, por ejemplo, lo que relata Lucas en su prólogo. Es importante reflexionar como él relata el inicio de su Evangelio. Dice que puesto que muchos han intentado escribir la historia de lo que ha sucedido entre nosotros, según que nos ha sido transmitido por los que desde el principio fueron testigos oculares, ministros de la palabra, dice Lucas en su prólogo, me ha parecido a mí también después de informarme exactamente, de todos los orígenes, desde los orígenes, escribirte ordenadamente, óptimo Teófilo. Él se lo hace una nota como que se lo escribe a Teófilo, para que conozcas la firmeza de la doctrina que has recibido. En este prólogo Lucas nos dice que después de informarse exactamente de todos los orígenes, por estas palabras se comprende que Lucas quiso entrevistar a las personas más cercanas a Jesús, quizás incluida también dentro de estas personas muy cercanas a la Virgen María, con el fin de dar a conocer, como él dice, todo lo sucedido. O sea, él explica que habló con muchas personas, pueden haber sido apóstoles, ministros de la palabra, dice, o sea, los que hablaban del Evangelio, y por qué no a la misma Virgen María. Lucas se presenta de acuerdo a como escribe el Evangelio, como un historiador escrupuloso. Reconoce que otros intentaron escribir la vida de Cristo. Estos pueden haber sido los apóstoles, los primeros discípulos, porque habla de testigos oculares. También dice ministro de la palabra. Yo creo que cuando dice ministro de la palabra, creo que se refiere a los que narraban las enseñanzas y obras de Cristo. Estos testigos lo fueron desde el principio, dice,
refiriéndose a los testigos de la vida pública de Cristo y de los orígenes mismos de la infancia del Señor. Lo que nos ha sido transmitido, dice. Yo pienso que se refiere preferentemente a la transmisión oral, quizás muchas y largas conversaciones en la cual él fue tomando nota y entrevistando a muchos de los que caminaron junto con el Señor. Lucas quiere también referir lo que ha sucedido entre nosotros, conforme a la tradición de esos testigos. Aunque los hechos sucedieron en el pueblo judío, pero afectan a todos. Entonces Lucas se nos presenta como un historiador escrupuloso, garantizando la muy cuidadosa investigación de las fuentes críticas y de esas otras que según él son orales. Y dice en su prólogo que pretende escribir ordenadamente. Posiblemente habría narraciones sueltas, sea escrita, sea en la predicación, ciertos esquemas muy concretos, como el que se ve también en otro libro que él escribe, que son los Hechos de los Apóstoles. Entonces Lucas quiere poner ordenadamente toda la vida de Cristo, incluyendo, por supuesto, el periodo de su infancia. Aunque es historiador, no siempre utiliza el orden cronológico, mezcla el histórico y el lógico, pero da una vida de Cristo más o menos ordenada, que eso es muy interesante, en función de su intento y conforme al concepto ambiental también de la historia. Entonces, he aquí la gran pregunta. ¿Por qué Lucas es el que más escribe sobre María? Y su relato es como una exposición de lo que alguien le contó y puede dar fijo, ¿por qué no María? Se ve que la conoce bien. ¿Quién le narró sobre la vida de María? ¿Otros? ¿O por qué no la misma María? No hay motivos para no suponer eso. Tampoco eso va contra nuestra fe. Al contrario. Entonces, quiero revisar un poco esta familiaridad y el conocimiento que nos muestra Lucas en sus relatos evangélicos. Y usted podrán suponer cómo se enteró él de este relato, de dónde saca este conocimiento. Por ejemplo, vamos a partir por el inicio. La anunciación de Jesús, que lo presenta Lucas en los capítulos número 1, del 26 al 38. Relata Lucas que en el mes sexto fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y dice que es a una virgen desposada con un varón de nombre José, de la casa de David. Y dice el nombre de la virgen era María. Y dice que entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Y que ella se turbó, por supuesto, cualquiera se hubiera turbado, al oír esas palabras. Y fíjese o fijaos, el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Dijo María al ángel: ¿cómo podrá ser esto? Pues yo no conozco varón.
El ángel le contestó y dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por esto el Hijo engendrado será santo y será llamado Hijo de Dios. Seguimos en el Evangelio. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y se fue de ella el ángel. Hay que fijarse en esta forma verbal, dijo. Es la tercera palabra del singular. Ella dijo, él dijo, como él me dijo. Entonces expresa lo que alguien le comunica, lo que alguien me comunicó y lo que yo le comuniqué. Volviendo al relato, la anunciación a María tiene lugar en el sexto mes con referencia, pero esta referencia al sexto mes es la concepción de su parienta Isabel. María era virgen. En el contexto hace ver que se trata de una virginidad en sentido estricto, pero estaba desposada con José. La edad para contraer matrimonio, según los conocimientos y la tradición, o casarse en Israel, se realiza para jóvenes entre los 12, las jóvenes mujeres, entre los 12 y los 13 años. Y para los varones, para los jóvenes, entre los 18 y los 24 años, para poderse casarse. Esa sería como la edad para casarse. El desposorio tiene unas características especiales. Si la desposada en el intervalo de su desposorio era infiel, se la consideraba adúltera, con las penas de la fecha, de la época. Y si el prometido por casualidad moría, se le consideraba ya viuda. El prometido no podía anular los esponsales, sino con el derecho del rechazo y del repudio. Era la única forma de eliminar el esponsal. Y el hijo concebido después de los esponsales era considerado legítimo. Para la interpretación del nombre de María, dice, y la Virgen se llamaba María, puede corresponder a la raíz del nombre Mariam, que es lo que dicen algunos eruditos. Por otra parte, Lucas destaca que José era de la casa de David. Esto es porque legalmente los derechos dinásticos venían al hijo por el padre. Pero entiendo que María era de la casa de David. Es una enseñanza que a lo mejor es de la tradición de nuestra iglesia, es una tradición cristiana. El saludo que dirige es: alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. La palabra hebrea de saludo normalmente era shalom, es decir, la paz contigo, shalom lak. Esto puede tener el sentido de que la alegría mesiánica comienza a partir de ese momento, comienza ya. La gracia plena o la llena de gracia hace ver que se trata de indicar una plenitud de gracia por parte de Dios para ser su madre. Y el Señor está contigo, importa la presencia eficaz de Dios. Ante este saludo del ángel inesperado y sin decirle la finalidad estricta, María en su humildad se turbó y pensaba que se podría referir a qué se podía referir a estas palabras. Pero el ángel la tranquiliza y le transmite el mensaje. En él se dice que va a ser ella la madre del Mesías, por una singular elección de Dios. Y todo el discurso está trazado con alusiones a profecías mesiánicas del Antiguo Testamento.
con ellos se quiere conectar el cumplimiento de ellas con este niño cuyo nacimiento, o sea, la encarnación, se anuncia a María como como cualquier judía, comprendió al punto que se le anunciaba la maternidad del Mesías. Pero quizás hay una dificultad. Ella no conoce varón. Entonces, ¿cómo será esto? María, como hija de su tiempo, quizás habría pensado algún día tener hijo, producto de algún matrimonio normal, pero ahora estaba desposada y no pretende de momento conocer varón. Además, en el ambiente judío, la castidad era exigencia para el contacto cultural en el templo, para las relaciones con Dios. Entonces, la virginidad de María es exigencia también máximamente ambiental en orden a la maternidad divina. Pero el ángel calma su inquietud al anunciarle que su fecundidad será sobrenatural por obra del Espíritu Santo. Es decir, en este vocabulario del Antiguo Testamento es la obra de Dios. La acción del Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, en el sentido de que será protegida y fecundada por él. Por tanto, esta frase del ángel significa que el Espíritu Santo, es decir, la acción divina, fecundará sobrenaturalmente a María, que por esa fecundación viene la virtud del Altísimo. Dios, la virtud del Altísimo bajará a ella, estará en ella, como en el tabernáculo, perdón. Pero al presentar así a María como el templo, es decirle que ella va a morar, el que va a morar es Dios, que es su Hijo, porque que ella va a ser el tabernáculo del templo, es el Hijo de Dios. El ángel da a María una señal de la verdad de todo anuncio. Ante la voluntad de Dios, María no tenía más que una respuesta, que es aceptarla, proclamándose esclava del Señor, frase usual en el ambiente oriental para hablar con el superior, para aceptar sus designios, que es una muestra de confianza, de fe en la palabra de Dios y de sus efectos, que es la humildad y obediencia. En la antigüedad, en época de esclavo, en donde hay que valorar esta expresión, el esclavo no tenía voluntad propia, ni querer fuera de su amo tampoco. Así que María, ante Dios, no tenía otro querer que el suyo. Sigamos con los relatos de Lucas. En el siguiente relato, Lucas nos habla de la visita de María a su pariente Isabel, Lucas 39 al 56. Volviendo al prólogo, hay que preguntarse cómo se enteró Lucas de esta visita a Isabel. Pregunta, ¿se lo contó la misma María? Lucas escribe, así más o menos, voy a memorizar. En aquellos días se puso María en camino con rapidez, con presteza, y fue a la montaña, a una ciudad de Judá. Y así entró a la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Así que Isabel oyó el saludo de María, exultó el niño en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, clamó con fuerte voz: bendita tú entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre.
¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque así sonó la voz de tu salutación en mis oídos. Exultó de gozo el niño en mi seno. Dichosa la que ha creído, que se cumplirá lo que se dijo de parte del Señor. Dijo María, mi alma magnifica al Señor y exulta de júbilo mi espíritu en Dios, mi Salvador. Muy próximo a los días de la encarnación, como se ve por el sexto mes de Isabel, y los 3 que allí permanecerá María, ella se puso en camino, dice Lucas, con presteza, rápidamente. Y no eran motivos de curiosidad, más lo sentían de caridad ella por atender a su anciana pariente que estaba encinta. Pero sobre todo debió ser la comunicación del gozo de felicitarla por cómo estaba. Un dato curioso, se ve aquí la ausencia de José, que no la habría acompañado. O sea, no es que no habría, no lo menciona Lucas, no lo dice. Bueno, Isabel vivía en la región montañosa de Judá o de Judea. Es un pueblo que no se cita, la evangelista no lo cita. Pero hay una tradición que llega hasta el siglo VI, que lo localiza en el actual lugar que se llama una localidad Caín Karim, que estaría a 7 kilómetros al oeste de Jerusalén, aunque esto no es muy seguro, pero es lo que ha dicho la tradición. Entonces, para ir de Galilea a Jerusalén, caminando, se empleaban 3 o 4 días. Por mucha presteza no llegó en el momento, 3 o 4 días caminando y en cinta, además. Llegada María a casa de Isabel, la saludó primero. El parentesco debía ser muy próximo y de relaciones muy cordiales. El saludo hubo de ser muy oriental, me imagino, con reiteradas muestras de afecto, abrazos. ¿Acaso María, con un gesto de delicadeza, se daría por enterada del hecho de su gozosa maternidad? En esta atmósfera de exquisitez espiritual es donde se desarrollan estas escenas. Y al oír Isabel el saludo de María, el evangelista relata que suceden 2 hechos. Son relatos que te los tienen que haber dicho alguien presencial, porque tienen mucho sentido, mucho sentimiento además, mucha intimidad. Dice que uno de los hechos es que el Bautista saltó en su seno de gozo y ella fue llena del Espíritu Santo. Estas cosas hay que apreciarlas, sentirlas. Y bendijo a María y al niño que guardaba en su seno. La bendición de María la hace con fuerte voz, pero Isabel, por revelación del Espíritu Santo, sabe que se halla ante la madre de mi Señor. Esa es la proclamación de hallarse ante el Mesías. ¿Cómo Isabel se enteró de esto? Es el Espíritu Santo quien se lo revela. Y nuevamente beatifica Isabel a María. Dichosa la que creyó, porque se cumplirán lo que se ha dicho de parte de Dios. En este caso se beatifica a María por los misterios que se realizarán en ella. Se elogia a María, la que creyó, por lo que se realizarán en ella los misterios
anunciados de parte de Dios. Con ello, evidentemente, se exalta la fe de María. Y el Evangelista sigue luego con el Magníficat del versículo 46 al 56, son 10 versículos. Y el Magníficat corresponde a una explosión de júbilo en Dios, incubada desde que se había realizado en ella el misterio de la encarnación. El himno de María no es ni una respuesta a Isabel, ni propiamente una plegaria a Dios. Es una elevación, un éxtasis. Alabanza que María hace a Dios por la elección que Dios hizo de ella. De María comienza engrandeciendo a Dios. Es pues María la que alaba y se exulta profundamente en Dios, lo que es agradecida, bendecirle, celebrarle. Este gozo de María es en Dios, mi Salvador. Nunca como aquí cobra esta expresión el sentido mesiánico más profundo. Ese Dios Salvador es el Dios que ella lleva en su vientre y que se llamará Jesús. Yeshua, que quiere decir Yahvé salva. Y en ella se goza y alaba a Dios su Salvador. María atribuye esta obra a la pura bondad de Dios que miró la humildad de su esclava. Fue pura elección de Dios que se fijó en una mujer de condición social desapercibida, una joven socialmente quizás desconocida, residente en un pequeño villorrio desconocido, y aunque de la casa de David, venida a menos. Hay que fijémonos. No escogió para madre del Mesías alguien triunfadora socialmente, victoriosa, esplendorosa, que se esperaba a una reina, sino a una esclava desconocida. Pero por esa mirada de elección de Dios, desde ahora, es decir, en adelante, después de partir de la vida pública de Cristo, la va a llamar bienaventurada todas las generaciones. Lo hizo el poderoso. Esta obra solo podía ser obra de la omnipotencia de Dios y cuyo nombre es santo. Bien, para ir avanzando, sigamos con el Evangelio. El nacimiento de Cristo. Parte en el capítulo 2, versículos de 1 al 7. Espero no equivocarme. Aconteció, pues, dice que en los días que salió el edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Luego dice, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser el de la casa y de la familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Estando allí se cumplieron los días del parto y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales, así lo dice, y le acostó en un pesebre, por no haber sitio para ello en el mesón. Imaginemos el pesebre un poco de paja seca ahí sobre piedras o sobre el piso, por no haber sitio para ello en el mesón. Todo este suceso sin otros testigos que sus propios protagonistas, María y José. A mi entender, esto tuvo que ser relatado prácticamente directo por uno de los protagonistas. Pensemos en María, porque José ya no vivía cuando Lucas comienza a escribir. El nacimiento de Cristo en Belén tiene una circunstancia humana inmediata. Dio a luz a su hijo primogénito.
El poner primogénito siendo Cristo unigénito, nada dice en relación a la perpetua virginidad de María. El término primogénito no se dice en relación a otros hijos, sino por el sentido legal de la expresión, por si acaso. Y le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, dice el relato. El hecho de que ella misma lo envuelva en pañales y atienda podría incluso ser un índice de lo que muchos lo piensan así, del milagroso parto virginal y posiblemente indoloro. Eran razones de pureza exquisita de la Virgen. Y Cristo debió de nacer en la noche, pues se ve la relación entre el anuncio del ángel y los pastores en el nacimiento del niño. Porque el relato siguiente que hace Lucas 2, del 8 al 20, Lucas dice que había en la región unos pastores que moraban en el campo y que se le presentó un ángel del Señor y les anunció el nacimiento de Jesús, y luego fueron con rapidez, con presteza, y encontraron a María y José y al niño acostado en un pesebre. Y viéndole, contaron lo que le había dicho acerca del niño. Y cuanto le oían se maravillaban de lo que decían los pastores. Dice Lucas que María guardaba todo esto y lo meditaba en su corazón. Lucas, en todo caso, destaca la firmeza de todas estas cosas en el corazón de María, confrontándola, comparándola, meditándola. Era María que observaba admirada el modo como Dios iba preparando y realizando la obra de su Hijo el Mesías. Tenemos que avanzar. El relato siguiente es la circuncisión. Parte del libro, del capítulo 2, del 21, en adelante. No recuerdo hasta dónde, pero en adelante. Cuando se hubieron cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le dieron por nombre Jesús, impuesto por el ángel antes de ser concebido en el seno. La circuncisión era el signo de incorporación al pueblo de Israel. Tenía lugar el 8º día del nacimiento y dispensaba el reposo sabático. El rito no era de oficio sacerdotal y podría realizarlo cualquier otra persona. Podría realizarse en una casa, en la sinagoga, pero tenían que haber 10 testigos. Al hacerse la circuncisión, se pronunciaba una fórmula ya hecha de bendición de Dios que era muy tradicional en la época. Yo no me recuerdo cuál es, pero se pronunciaba una fórmula ya hecha de bendición. En la época neotestamentaria solía imponerse en este día el nombre del niño. José, de acuerdo con María, debió de ser que él le impuso el nombre. Ya el ángel lo había anunciado que se llamaría Jesús. Forma apocopada de Yeshua, que es Yahvé salva. Era la misión salvadora que tenía, y con la dolorosa circuncisión, porque es algo doloroso, podemos pensar que Cristo derramó ya la primera sangre redentora. Luego Lucas nos relata la presentación y la purificación en el templo en el capítulo 2 del 22 al 40. Pueden comprobarlo. Así que dice que así se cumplieron los días de la purificación conforme a la ley de Moisés. Le llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor según está escrito en la ley del Señor, que todo varón primogénito sea consagrado al Señor. Su padre y su madre, relata Lucas, que estaban maravillados de las cosas que decían de él. Y dice que Simeón, alguien que estaba en el templo, los bendijo y dijo a María, su madre, puesto esta para caída y levantamiento de muchos de Israel, y para blanco de contradicción
Y le dice, y una espada atravesará tu alma para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Cumplidas todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron, dice Lucas, a Galilea, a la ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Según la ley, la madre que daba a luz quedaba legalmente impura por unos 40 días. Si lo que había nacido era hijo, hombre, varón, y 80 si era hija, mujer. Cumplido este periodo, debía ir al templo y en el atrio de las mujeres recibir la declaración de estar legalmente pura por el sacerdote de turno. Todas estas cosas las relata muy bien Lucas, como que hubiera tomado nota, directamente quizás, de María. Aunque no era obligatorio, María aprovechó para llevar consigo al niño. El relato nos presenta en escena un hombre santo, justo, que cumplía los preceptos de Dios, y piadoso hombre de fe viva, religioso, que impulsado por el Espíritu Santo vino al templo cuando los padres traían al niño. Nada se dice, quizás en lo apócrifo, de que fuese sacerdote, pero sí era un hombre santo que gozaba de carisma y tomándolo en sus brazos bendijo a Dios. Los rabinos tomaban a los niños en brazos para bendecirlos. Sus padres se maravillaron ante esto. Era la admiración ante el modo como Dios iba revelando el misterio del niño y la obra que venía a realizar. De nadie sino del Espíritu le podía venir este conocimiento profético a este santo varón de nombre Simeón. Y Simeón los bendijo con alguna fórmula, invocó la bendición sobre ellos. No sé la fórmula, o sea, no la sé de memoria, no tengo cómo leerla. De todo ello se va a seguir para su madre algo muy trágico, porque dice una espada de dolor atravesará tu alma. No será solo para ella el dolor de una madre por la persecución, calumnia y muerte de su hijo. En el texto debe haber más. ¿Por qué no se dirige a San José, que sin duda está allí presente? Pues Simeón los bendijo, los, plural, y dijo a María, también ha de sufrir luego cuando el niño se quede en el templo. Tal vez. También a él debería afectar el dolor paterno de Cristo. El evangelista, después del plano en que se presentó el evangelio a María, esta profecía, dirigida personalmente y exclusivamente a ella, debe tener un mayor contenido. Se diría que ve a la madre especialmente unida al hijo en esta obra. Lucas también cita en esta escena a una profetisa, es decir, una mujer inspirada por el Espíritu Santo que se llamaba Ana. También esta mujer se encontraba en el templo en esta hora. El relato termina diciendo que cumplidas estas obligaciones, la Sagrada Familia se fue de Jerusalén a Nazaret, en Galilea. Se omite, no dice el tiempo que están en Belén. 1 o 2 años. Tampoco tenemos claras las estancias de cuántos años estuvo en Egipto, del relato que hace Mateo, perdón. Esto se debe a que la fuente de Lucas faltaba este relato de Mateo en este minuto a lo mejor, o a que en su esquema le interesa unir este relato con la estancia en Nazaret. Bueno, preparando el relato siguiente, solo dice como un cliché que el niño crecía y se fortalecía en su cuerpo al tiempo que aparecía lleno de sabiduría. No solo la que pudiera obtener por su ciencia experimental, sino por la manifestación paralela y proporcionada a su edad de toda ciencia sobrenatural. Por eso se veía que la gracia de Dios, todo don de Dios estaba en él.
El siguiente relato nos habla que el niño Jesús se nos les pierde en el templo. Este relato parte del capítulo 2, del 41 a 52. Sus padres iban cada año a Jerusalén en las fiestas de Pascua, cuando era ya de 12 años, al subir sus padres según el rito festivo y volverse a ellos. Acabados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo echasen de ver. Y al cabo de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndole y preguntándole. ¿Cuántos le oían quedaban estupefactos de su inteligencia, de sus respuestas? Cuando sus padres le vieron, se maravillaron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué no has hecho esto así? Mira que tu padre y yo apenas los dos andamos buscándote, quizás desesperados. Y él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que es preciso que me ocupe de las cosas de mi padre? Ellos no entendieron lo que decía, no les quedó muy claro. Bueno, y bajó con ellos el niño y vino a Nazaret. Y le estaba sujeto a su madre, guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría y en edad y gracia ante Dios, ante los hombres. Este episodio histórico de una historia de proclamación, los varones judíos tenían obligación de subir a Jerusalén en 3 fiestas: las fiestas de la peregrinación, Pascua, Pentecostés y Tabernáculo. José y María subían cada año a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Era costumbre de ellos, y esto puede ser un índice de la virginidad auténtica de María. Pues, si hubiese tenido más hijos pequeños, no habría podido subir cada año. Y se relataría que subía con más niños. O sea, no podría subir cada año a Jerusalén. ¿Cómo? Sus cuidados la hubiesen retenido. Cuando el niño tenía 12 años, subió con su padre. Probablemente era costumbre llevarlo antes. Terminados los ritos pascuales, aunque no era obligatorio quedarse toda la semana pascual, era obligatoria la estancia allí los 2 primeros días. Se vuelven. Ya de vuelta en la caravana, digamos una caravana que iba a Nazaret, nazaretana, no se dieron cuenta en un principio de la ausencia hasta transcurrido el primer día de viaje, según el relato. Y al notar su ausencia al cabo de un día, dicen, retornaron a buscarlo preguntando sin duda por todas partes. Al cabo de 3 días de búsqueda, probablemente contados a partir del comienzo de su retorno, lo encontraron en el templo. Estaba en medio de los doctores, sentado, y estaba oyéndole y preguntándoles. Cuando María y José le encontraron, se maravillaron, de hecho, de estarse entre los doctores, y acaso escucharon alguna de aquellas respuestas maravillosas que daban a las preguntas que hacía algún rabí. María, llevada por el impulso afectivo de madre, le manifestó la pena que tenía de ver su ausencia e ignorar su paradero. Pero su respuesta es una dificultad un poco clásica y de gran contenido teológico. Todos estos relatos nos muestran un excelente conocimiento de María que tenía Lucas. O sea, se ve, Lucas conocía bien todo lo que le pasaba a María. Los relatos están con riguroso conocimiento, como si María se lo hubiese contado a Lucas personalmente. En los Hechos de los Apóstoles, Lucas relata cuando los apóstoles regresaron a Jerusalén luego de ser testigos de la ascensión de Jesús. Dice que estaban reunidos a la espera del Espíritu Santo.
y que todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, especialmente de María, y dice la madre de Jesús, bueno, y del resto de sus hermanos, amigos, apóstoles, discípulos. He leído a algunos autores que sostienen que Lucas conoció a la Virgen María. De ahí este comentario. Después que Jesús hubiera ascendido a los cielos y que gracias a las conversaciones que hubo entre ellos y la estrecha amistad que tuvieron, Lucas escribió su evangelio. La diferencia radical entre Lucas y los otros evangelistas es que ellos vivieron con Jesús, lo conocieron, compartieron con él, caminaron, hicieron peregrinaciones, vieron sus milagros, fueron sus discípulos. Y todo lo que se narra es una experiencia personal, como el caso de Mateo, Juan y Marcos. Algunos dicen, eruditos, que Marcos era uno de los 72 discípulos que andaban con el Señor. Bueno, Lucas no compartió personalmente con Jesús, eso ya lo sabemos. Conoció a los demás apóstoles, pero luego de la ascensión. Es curioso que los detalles y la precisión de los datos que se encuentran en el Evangelio de Lucas son mucho más sustanciosos y rigurosos que los otros tres, a pesar de no haberle visto cara a cara. Su experiencia y misión son muy parecidos a los que nosotros hemos vivido. Conocimos a Jesús porque alguien nos contó todo lo que sucedió en él. Todo lo hemos leído en los relatos y alguien nos ha contado. Por eso los conocemos y los sabemos. Estos datos históricos, la calidad de los escritos de Lucas y el legado de las obras de arte también que dice que dejó Lucas y que podemos ver el rostro de Jesús y María y que se muestran también en algunos grandes museos, nos muestran a nosotros todos los relatos, todo lo que comenta Lucas, la amistad que hay entre la Virgen y Lucas. Es una de las fuentes más valiosas por la que conocemos los detalles de la vida oculta de Jesús. Bien. Hasta aquí mi comentario, mi pequeño trabajo investigativo. Es una reflexión espiritual basada en los mismos evangelios que escribe Lucas y muy visto desde el punto de vista como él lo propone en su prólogo. Puesto que ya he intentado escribir la historia de lo que ha sucedido entre nosotros, según nos ha sido transmitido, contado desde el principio por los que fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Así comienza el Evangelio Lucas. Por tanto, podría ser la posibilidad de que Lucas hubiera hablado, conversado, entrevistado, tomado nota directamente de María, como él lo propone en su prólogo al inicio del Evangelio. Esto me lo contaron, esto me lo dijeron los testigos oculares y los ministros de la palabra. Los ministros de la palabra deben haber sido los que hablaban del Evangelio. Bueno, muchas gracias y voy a dejar esto grabado en mi canal de YouTube, donde siempre los invito a que tengan la posibilidad de suscribirse para tener siempre oportunamente mis comentarios y para poderlos compartir. Lo importante es compartirlo con otros, esto de que hemos hablado hoy día. Muchas gracias y que el Señor
nos bendiga a todos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a cortar.